Buenos días, iglesia. Vamos a dirigirnos al Evangelio de Juan capítulo 21. Y esta mañana voy a cubrir solo 3 versículos, los versículos 15, 16 y 17. Pero voy a leer comenzando en el versículo 12 para que tengamos un poco de contexto. Hagámoslo. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante, inspirada. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había dicho por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ora conmigo. Hermano, venimos ante ti en este día del Señor, este día que nos has dado como un tiempo de descanso, un tiempo de adoración sin obstáculos. Señor, incluso oro ahora para que eso sea verdad para todos nosotros, que dejemos a un lado todos los pensamientos del mundo, todas las preocupaciones del mundo, todas las cosas que ahogarían nuestra adoración, y que tú las apartes de nosotros por el poder de tu Espíritu, que nos ayudes, Señor, a enfocar principalmente nuestros corazones y mentes, para que te adoremos en espíritu y en verdad, porque ese es nuestro deseo. Confesamos que no alcanzamos la meta e incluso, aunque algunos de nosotros aquí estamos cargados de pecados, de debilidades, de fracasos, Señor, oro ahora para que ministres a ellos de una manera especial. Y además de eso, Señor, que fortalezcas a tu iglesia. Por eso nos reunimos para adorarte, para ser fortalecidos por la verdad de tu palabra y al hacerlo que seamos testigos de tu amor al mundo que observa. Ayúdanos, Señor, a no vacilar ni titubear, pero si lo hacemos, que pongamos nuevamente nuestra confianza en ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Como puedes ver, el título del sermón es Amor, Restauración y Motivación. Esta mañana quiero reflexionar sobre el Señor Jesús, principalmente como líder. Él nos ha provisto, al mismo tiempo que nos ha demostrado su deidad a lo largo de todo el Evangelio. Reflexionando sobre todo lo que hemos aprendido hasta este punto, Él ya nos ha demostrado a nosotros su deidad que se ha hecho carne. Con sus obras milagrosas sanó a todos los que acudieron a Él, alimentó a 5,000 y resucitó a algunos muertos. Pero también demostró ser el Mesías. Él demostró su mesianismo muriendo y resucitando de entre los muertos. Estas cosas son claras. Él es el Mesías. Él es Dios hecho carne. Pero en nuestro pasaje, Él nos mostrará cómo lidera. Considera esto, cómo algunos personajes históricos han liderado en el pasado. Voy a leer algunos nombres y quiero que pienses en el contraste entre Cristo y todos estos hombres. Hombres como Adolf Hitler, que condujo al miedo y al terror.
dominar psicológicamente a toda una nación entera en una mentira. Joseph Stalin, que dirigió su país a través de la sospecha y el control, la propaganda cultural y la paranoia. Mao, mediante el control, la lealtad impuesta y la manipulación. Mussolini, por la dominación y la intimidación, Pol Pot por la brutalidad y la tortura, César Nerón por la crueldad mediante la persecución violenta, Julio César por la ambición egoísta, Gengis Khan por la conquista y la sumisión forzada, Napoleón por la vanagloria, Herodes el Grande por la inseguridad, Poncio Pilato por el cinismo y la cobardía. Pero si nunca has examinado cómo dirige Jesús, te lo diré directamente. Jesús guió en amor. Incluso Napoleón dijo esto. Él, que no era creyente, piensa en su valoración de Cristo. Esto es lo que dice, y cito. Él dice, Alejandro, refiriéndose al Magno, César, Carlomagno. Y yo, dice él, he fundado imperios. Pero ¿sobre qué descansamos? Las creaciones de nuestro genio, dice, sobre la fuerza. Luego dijo esto, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y en ese mismo momento, dice él, en su época en la historia dijo, millones morirían por él. Así que quiero que consideres tu relación esta mañana con el Señor Jesucristo. ¿Cómo describirías esa relación? Espero de verdad que digas algo como esto. Él me ama y yo, por supuesto, lo amo a Él. Esa debería ser la respuesta. Es realmente así de simple. Todo creyente debería poder decir eso. Debe tomar las palabras de Pablo en Gálatas 2:20 cuando dice esto. Al final de Gálatas 2:20 dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pedro llegaría a comprender esta misma verdad en nuestro pasaje. Así que esta será la amorosa restauración de Pedro y está en nuestro título. Los dos encabezados son sencillos esta mañana, restauración y motivación. Y entenderás el primero y entenderás el segundo a medida que avance. Pero pensemos en esto, Pedro ha caído. Hay un punto en todos estos pasajes en el que vemos que suceden muchas cosas. Pero al final de la vida de Jesús está ocurriendo más de lo que siquiera podemos imaginar. Y creo que esta restauración y motivación se van a entrelazar, van a cruzarse. Pero quiero que entiendas algo sobre la interacción de Jesús con Pedro. Pedro será completamente restaurado, pero tenemos que entender que esta restauración no es simplemente, no es perfección. Déjame explicarlo. Es construcción, no finalización. Y todos ustedes son así. Yo soy así desde que viniste a Cristo. ¿Tú entiendes esto? Es construcción, no finalización. No has llegado todavía, ¿verdad? El día que fuiste salvo, Él no quitó completamente el pecado. En el caso de Pedro es lo mismo. Su restauración es construcción, no finalización. Jesús restaurará a Pedro. A la posición de apóstol principal, pero Pedro, como todo liderazgo en la iglesia, es una obra en proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Vemos la evidencia de esto, que Pedro sigue siendo una obra en proceso.
Pablo confrontando y corrigiendo a Pedro en Hechos 15 y Gálatas capítulo 2. Y ni siquiera tenemos que ir más allá de nuestro propio pasaje. Puedes leer eso más adelante en Hechos 15 y Gálatas 2, donde Pablo corrige. Pedro de alguna manera vuelve a judaizar, mezclando su relación con Cristo, la salvación en Cristo, con el judaísmo. Pero no tenemos que ir lejos, porque mira el versículo 21, y eso será la próxima semana. Voy a profundizar más en esto. Dice, así que Pedro al verlo, es decir, al mirar al discípulo, el discípulo amado que es Juan, le dice a Jesús, Señor, ¿y qué hay de este hombre? Él acababa de restaurarlo. Y Pedro está como, bueno, ¿qué vas a hacer con este tipo? Y Jesús le dice esto, ¿qué tal si quiero que él permanezca hasta que yo venga? ¿Qué te importa a ti? Peter, ocúpate de tus asuntos. Ya sabes, somos así, ¿no? ¿Entendiste esto, verdad? Cuando el Señor te salvó, ¿sentiste algo como, oh, todo se ha ido ahora, estoy bien? No. Pero el llamado de Pedro no tiene su adecuación en sí mismo, pero tiene su adecuación en Cristo. Todos sus fieles siervos, vosotros, todos sus humildes subpastores sois, en verdad, defectuosos en vuestro servicio. Y qué pensamiento tan reconfortante, ¿no? No sé si eso te consuela o te desanima, debería consolarte. Te lo voy a decir directamente, debería consolarte. Solo hay un Salvador. Así que quiero que mires esto tal vez de una manera un poco diferente, quizás, entendiendo lo que está pasando y de qué trata esta conversación. Veámoslo un poco. Versículo 15 dice esto y dice, cuando terminaron de desayunar, quiero hacer una pequeña nota, solo detente ahí. Jesús fue lo suficientemente bondadoso como para dejar que Pedro terminara su comida. No sé si te diste cuenta de eso. Fue un buen gesto, ¿sabes? He visto esto mucho en consejería y vamos a hablar un poco sobre consejería en este sermón. Es agradable como cuando voy a dar consejería. E incluso si sé que voy a tener que abordar algo realmente pesado, un tema de pecado en la vida de alguien, no lo hago antes. Vamos a compartir una comida juntos, así que comamos y bueno, tal vez la pierdas después, pero Él lo dejó. Así que tal vez aquí haya un principio, ¿sabes? Porque si hubieras sacado estos temas antes, ya sabes, probablemente Pedro habría dicho, ni siquiera tengo hambre. Sí, le deja comer su comida, la terminan. Estoy seguro de que la comida ayudó a prepararse para esta conversación, porque hubo compañerismo en la comida. Pero en realidad, ¿qué tan preparado podría estar? ¿Qué tan preparado puede estar alguien cuando va a ser confrontado por cosas como estas? Y hoy incluso te pido que entiendas que cuando estás sentado frente a alguien, un hermano, una hermana, un pastor, un anciano, un miembro de la familia que va a traerte corrección, que entiendas tus deficiencias, tus faltas, y aunque no estés preparado, haz una pausa, considera lo que se te está diciendo. Porque Pedro, estoy seguro, no estaba preparado para esto. Es casi como decir, bueno, tuvimos una comida, supongo que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, Jesús, ¿verdad? Porque Él acaba de prepararme el desayuno. Y Jesús es como, no, tenemos algunas cosas de las que hablar. E incluso en esto, el pecado de Pedro, al negar al Señor Jesús, fue cometido ante muchos testigos. Incluso Jesús piensa en esto, miró directamente a Pedro
después de que el gallo cantó por tercera vez, y en Lucas 22, versículo 61, imagina esta escena. El gallo canta por tercera vez. Él lo negó y Jesús simplemente cruza miradas con él. Sabes, me pasó aquí, estoy predicando y algunos dicen, me estás mirando directamente. No es así. Y dicen, sí, me miraste fijamente como por 30 minutos. Como, no hice eso. Pero ves esto, él lo miró directamente y fue entonces cuando Pedro se quebró y lloró. ¿Cuál es el contexto? Lo vemos aquí, que están Pedro y otros 6 discípulos y el Señor Jesús va a restaurar a Pedro públicamente. ¿Por qué? Porque el pecado fue público. Su negación fue pública. Su propio arrepentimiento y restauración también serán públicos. Y se da a entender, la respuesta en esta conversación implica que hay arrepentimiento ocurriendo en el corazón de Pedro. Y aunque Jesús es un Salvador lleno de gracia, esta es una conversación difícil que se está teniendo delante de todos ellos. No sé si alguna vez has estado en esas situaciones. A mí me ha pasado que alguien empieza una conversación en público y pienso, ¿de verdad quieres tener esta conversación aquí? Y normalmente se convierte en un momento de vergüenza. Y entonces puedes sentir lo que Pedro está sintiendo. Estoy seguro de que él siente dolor. Todos saben lo que él hizo. Lo que no sabían era lo que estaba por venir. ¿Qué conversaciones estaban a punto de tener? Ellos no lo sabían y Pedro tampoco lo sabía. Pero el Señor Jesús tenía que abordar esto. Así que le dice, Simón, hijo de Juan. Lo llama por su nombre preapostólico. Esto no es una degradación. Esto no es Jesús diciendo, ¿sabes qué? Has vuelto a ser ese tipo. ¿Sabes lo que está haciendo? Él está diciendo, recuerda quién eres. No recuerdes quién eras. ¿Entiendes eso? Así que le está diciendo, mira, tienes que recordar esto, mira de dónde vienes. No creo que haya dicho, como mencioné, emoción triste, porque vemos los resultados de esta conversación. Por eso muchas veces, por lo que Jesús está haciendo, lo va a hacer 3 veces, si te fijas en el texto y lo vamos a repasar, pero lo hace 3 veces, donde lo llama por su antiguo nombre y lo vincula a su herencia, a su padre. Este es tu pasado. Sabes, es muy parecido a hoy en día. No sé si te has dado cuenta de esto en algunos sectores del cristianismo liberal, donde dicen, bueno, ¿puedes ser un cristiano gay? No podría ser un cristiano gay, es como decir, bueno, te presentas diciendo, hola, mucho gusto. Soy un cristiano adúltero. Soy un cristiano mentiroso. Soy un cristiano ladrón. ¿Por qué te identificarías con un pecado? Jesús está separando esto de Pedro. Esto es lo que eras. Esta es la parte carnal de lo que fuiste. Y está provocando en Pedro contrición y humildad. Es necesario. Simón, hijo de la carne, Simón, hijo del pasado. Simón, ¿acaso sigues siendo esa persona? Recuerda tu pasado y humíllate. Y luego le pregunta, ¿más que estos? No quiero extenderme demasiado sobre esto porque ya se habló en el sermón de hace unas semanas. Pero más que estos, más que estas cosas, se les había dicho que fueran a un monte cerca de Galilea y él desobedece.
y lleva a todos estos hombres de regreso a la misma ocupación que tenían antes, a la pesca. ¿Me amas más que a tu propio fracaso, Pedro, de guiar y dirigir a estos hombres? ¿Me amas más que a tu ocupación anterior o actual? ¿Me amas más que eso? Creo que podrías pensarlo por ti mismo si alguna vez te han hecho esta pregunta, como si yo me sentara frente a ti, y esto dice mucho. De vez en cuando hago esto en consejería. En los primeros 5 minutos los miro y digo, ¿amas a Dios? Y recibo 2 respuestas, literalmente solo 2. Una de ellas sería, ¿cómo te atreves a cuestionar mi amor por Dios? ¿Por qué siquiera harías esa pregunta? La segunda respuesta que recibo es, sí, lo hago. Lo amo profundamente. Él lo es todo para mí. Y esto dice mucho porque el simple hecho de que alguien te haga la pregunta, a Simón se le está preguntando. Su amor está siendo puesto a prueba. Simón, ¿me amas? Y luego Jesús no está usando un lenguaje suave, porque la palabra para amor que él usa, ustedes la conocen, es agapeo, la forma más elevada de amor. Amor desinteresado, amor sacrificial, un tipo de amor que solo Dios podría expresar de manera clara, pura y perfecta. Nosotros también podemos, y lo entenderán porque fuimos hechos a imagen de Dios. Podemos ejercer el tipo de amor agapeo, pero esta es la forma más alta de amor. Él no empieza desde abajo. Él no dijo, ¿sabes qué, Pedro, Simón, Pedro, hijo de Juan, te caigo bien? Él no suaviza el golpe, Él no hace eso. Él dijo, voy a empezar en la cima. Voy a empezar en el punto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él dice, ¿me amas en ese sentido? ¿Entiendes ese amor? Quieren dar mi regalo más preciado por ti, Pedro, que me negaste 3 veces en mi momento más difícil. Parte de mi ministerio, ser juzgado, ser crucificado por ti. ¿Me amas? Eso es fuerte. ¿Sabes qué es lo que amo? Amo la respuesta restauradora. No es como si Pedro fuera a decir, bueno, esto es demasiado. Es demasiado. Tengo que alejarme. Pero Pedro sí responde. Él dice, tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Pero entonces usa una palabra diferente para amor. Usa fileo en griego. Este es un amor menor. Es un amor de amistad o amor fraternal. Señor, tú conoces mi corazón, está diciendo. Eso dice, Él dice, conoces mi corazón. Tú conoces mis propias deficiencias. Tú sabes, yo sé lo que estás pidiendo. Pero realmente, con honestidad, en su conciencia, dice que no puede responder de la misma manera. Es humildad, una vez más. No puedo decirte ahora mismo que te amo con agape. No puedo. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Él en respuesta? Él no dijo, bueno, ya escuchaste lo que acabo de decir. Él no dijo eso. Lo llama al servicio y a la obediencia. Le dice, apacienta mis corderos, Pedro. Apacentar significa alimentar, darles de comer. Mira el versículo 16. Esta es la segunda prueba. Su primera respuesta, yo llamo a esto la primera respuesta restauradora. Él dice, tú sabes que te amo.
Y entonces la primera respuesta restauradora de Jesús es: apacienta mis ovejas. Luego miramos el versículo 16 y esta segunda prueba de amor. Le dijo de nuevo por segunda vez: este es Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Lo llama de nuevo Simón. Y entonces podríamos pensar para nosotros mismos, es como entendemos lo que está diciendo, lo que acabo de decirte, hijo de la carne, Simón, tu pasado. Y pensamos, ¿por qué está haciendo esto? Parece cruel que Él esté diciendo: tienes que recordar esto, eres simplemente carne, te has quedado muy, muy corto en tus expectativas. Hijo de Juan, no hijo de Dios, como él dice más adelante, no su relación con ellos, no su nombre, Pedro, después de que había hecho la gran confesión: tú eres el Hijo de Dios. Así que está profundizando aún más. Casi les está diciendo: vas a identificarte de esta manera. Vas a poner excusas por tu falta de amor, Pedro. ¿Vas a hacer eso? ¿Tu fracaso acaso en amarme? Y Pedro responde de la misma manera, aunque Jesús había usado la misma palabra otra vez. Agapao, y Pedro aún responde: yo te fileo. De nuevo, ¿acaso Jesús dice: escuchaste lo que dije? Te estoy preguntando, te estoy llamando a un amor más alto. Eso no es lo que Él hace. Pedro sí responde. Su segunda respuesta restauradora: tú sabes que te amo, igual que en el versículo 15. Y entonces Jesús cambia su respuesta. Él dice: apacienta mis ovejas. Guía y dirige y instruye y exhorta y cuida de ellas con esmero. Me detengo en esto porque lo pienso. Quiero que cada anciano, especialmente los pastores principales, piensen en esto. Esta es una tarea abrumadora que Jesús le está pidiendo. Alimenta mis ovejas, guía mis ovejas. Esto Él ya te lo ha dicho 2 veces. Nos lo ha dicho 2 veces. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Verás, cada oveja en la iglesia hoy y a lo largo de todas las épocas son ovejas de Cristo. Son ovejas de Cristo. Así que cuando a Pedro se le pide esto, piensas de nuevo en el peso de esto. Él está a punto de irse y está diciendo: esta es la tarea que te dejo. Y esta es la tarea que dejo a cada pastor a través de los tiempos de aquí en adelante. Que estas ovejas son mías. Y que están puestas bajo el cuidado de sus pastores como nosotros, sus pastores imperfectos, sus pastores. La implicación es que cada pastor debe cuidar, alimentar y guiar de la misma manera en que lo hizo Jesús. No sé si lo entiendes, pero quiero que te lo recuerdes a ti mismo si lo piensas, incluso si estás sentado aquí delante de mí y eres, gracias, un esposo, y si lees Efesios 5 y te llama a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no sé si alguna vez te preguntas como: no sé si puedo hacer eso. Exactamente como Cristo amó a la iglesia, puedo confesarte que sé que no puedo. Nunca podré amar a mi esposa tanto como Cristo la amó a ella. Pero ese no es el punto, ¿verdad?
diciendo, te he dejado una directriz, sigue esa dirección y avanza en ese camino. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pastorear y cuidar las ovejas como Cristo cuidó de las ovejas cuando estuvo aquí. Acompáñame porque Pedro habla de esto en Primera de Pedro, capítulo 5. Recuerda que es el mismo Pedro del que el Señor Jesús está hablando aquí. Él habla sobre el pastoreo en estos versículos que estoy a punto de compartir. Pero en Primera de Pedro, capítulo 5, mira el versículo 1. Dice, insto a los ancianos. Estos son los ancianos pastores que pastorean y han sido dejados para pastorear estas iglesias. Como su compañero anciano, él dice, miren, estoy en el mismo barco que ustedes. Verán, Pedro no fue el primer papa. Él solo fue el primer pastor. Dice, anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Luego da esta exhortación. Él da esta fuerte exhortación. Apacienten el rebaño que está entre ustedes. Apacienten el rebaño de Dios. De nuevo, ¿a quién pertenece? A Dios, a Cristo. Apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes. Cada pastor tiene un grupo muy particular de personas que le ha sido asignado para pastorear. Y personas me han preguntado aquí en el pasado, incluso a través del proceso de membresía, dicen, bueno, ¿por qué hacen membresía? Esto es porque no estoy llamado a pastorear a todos los cristianos del South Bay. Estoy llamado a pastorear el rebaño que está conmigo, a mi alrededor. Ahora, esto es igual para todo pastor. Y él dice, bueno, ¿qué es lo que se supone que debe hacer este pastor? Y entonces comienza a detallar exactamente lo que hizo Cristo. Así que es una supervisión del ejercicio. Y luego, como somos defectuosos, tiene que añadir esto porque Cristo no sufrió por esto. Dice ejercer supervisión, no por obligación, pero voluntariamente. No te están obligando a hacer esto. Este es un llamado de Dios. Él dice, según la voluntad de Dios. Y ahora, para estar sobrio y ganar, no puedes ir al pasto pensando, me voy a hacer rico. Y este es mi deseo, quiero esquilar el rebaño. No. Él dice, ¿pero qué? Y luego volvemos a la cuestión del corazón. Dice, pero con entusiasmo. Esté ansioso por hacer esto. Te levantas y dices, ¿sabes qué? Realmente deseo cumplir este llamado. Creo que Peter lo hizo. Él lo hizo. Él les da a estos pastores este gran consejo. Dice versículo 3, ni tampoco como si se enseñoreara de ellos. Dice, no los guíes de una manera en la que vayas a manipular, que vayas a intentar enseñorearte de ellos. La acusación de enseñorearse como pastor es muy seria. Quiero que entiendas esto. Es muy serio. Te diré lo que es y lo que no es. Lo que es esto. Es que los pastores empiezan a tratar de controlar cada aspecto de la vida de una persona. Cada aspecto de la vida de una persona. No dirigirlos, no guiarlos, no pastorearlos, sino tratar de controlar cada aspecto de la vida. Déjame decirte lo que es. Es esto. La palabra de Dios es nuestra autoridad final. Si un pastor va a dar un consejo, debe tener un principio bíblico. Debe ser el Señor Jesús. La palabra de Dios dice esto. Esto es lo que debes hacer, y si no lo haces, sufrirás las consecuencias. Y él dice, no es sobre ellos, sino sobre aquellos asignados a su cargo, a tu cargo.
Así que déjame ver si entendemos esto, asignados a su cargo. Es decir, entiendes que estas personas están bajo tu cuidado. Tú velas por sus almas, dice Hebreos, ¿verdad? No sé si todos ustedes entienden completamente que la posición de un pastor es realmente una posición muy, muy pesada y de gran responsabilidad. Y él dice, este es precisamente tu encargo. Esto viene de Dios. Y él dice, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Solo lo dices si no lo vives? No. Dice, pero demostrando ser un ejemplo para el rebaño. Y luego la motivación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, recibiréis la corona incorruptible de gloria. No sé qué es eso, pero lo espero con ansias. Y hacemos una pausa y quiero que te detengas en algo porque piensas, bueno, eso tiene sentido. Piensas en todas estas cosas. Lo que dice aquí es, ya sabes, el pastor debe ejercer supervisión sin obligación. Debería hacerlo voluntariamente bajo la voluntad de Dios, no por ganancia deshonesta con entusiasmo, no enseñoreándose de los que le han sido encomendados, sino demostrando ser ejemplos. Y dices, sí, lo entiendo. Y te diré esto, sabes, incluso nosotros aquí en esta iglesia, y por algo que voy a explicar un poco más adelante, he sido acusado de estas cosas. Ustedes están enseñoreándose de ellos. ¿En serio? Entonces, cuando alguien viene a nosotros, y te daré un ejemplo, una joven viene a nosotros aquí en nuestra iglesia y nunca ha tenido un padre que no tiene padre, ama al Señor. Probablemente el padre ni siquiera está en su vida y ella viene al liderazgo y dice, ¿pueden ustedes tomar el lugar de mi padre? ¿Pueden velar por mí? Porque este chico en particular quiere cortejarme y no sé qué hacer. ¿Crees que la enviaremos con su papá? Que no le importa. Y luego nos dicen, bueno, ustedes están demasiado involucrados en la vida de las personas. ¿Qué tan involucrado estaba Jesús en la vida de los discípulos? ¿Crees? Él dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar que Peter lo resuelva. Le voy a dar el desayuno y estará bien. Esto se resolverá solo. Eso es tan superficial y ridículo. ¿Entiendes eso? Las cosas simplemente no funcionan de esa manera en absoluto. El cuidado amoroso no se ve así. Y luego les dice, bueno, ¿cuál es el peligro? Bueno, el versículo 5 nos habla de un peligro. Dice, ustedes, los más jóvenes, igualmente sométanse a sus ancianos. ¿Por qué crees que Pedro solo menciona a los jóvenes? Siempre he dicho esto una y otra vez en la iglesia. Dicen, bueno, la iglesia, los jóvenes pueden ser la mayor bendición y también la mayor maldición en una iglesia. Porque son tan entusiastas que se adelantan al liderazgo. Y cuando el liderazgo de la iglesia dice, oye bien, sométete a tus ancianos sabios. Y por si no lo sabíamos, dice, y todos ustedes revístanse de humildad los unos para con los otros. Eso es para ambos lados. Eso es para el pastor y para los jóvenes. Pero este es el peligro. Vemos esto en esta conversación con Pedro. Él saca esto de Pedro para que entienda como diciendo, Pedro, te hago esta prueba de amor. Y podríamos preguntar a los jóvenes de esta iglesia, a los mayores y a todos los que están en medio, ¿amas al Señor Jesús? Si es así, lo entenderás. La manera en que la iglesia está construida, la forma en que está organizada y que hay pastores en tu vida. Él dice, sométanse a ellos. He dicho esto a innumerables hombres, incluso en esta iglesia. Ellos dicen, bueno, lucho con la inmoralidad sexual.
Y yo les digo, ¿sabes qué? Esa es una buena idea. Sal de las redes sociales. Oh, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, pastor. Y si me está diciendo que necesito salir de las redes sociales, está ejerciendo autoridad sobre mí. Él responde, ¿de verdad? Entonces sigue por ese camino. Te volveré a ver en 6 meses cuando sigas luchando. Veo todo esto en la conversación. Vuelve a Juan. Veo todo esto en la conversación con el Señor Jesús y la manera en que le está hablando. Porque tenemos la segunda respuesta. Ahora estamos en la segunda respuesta. Le dice de nuevo que lo ama, pero quiero que entiendas algo. ¿Cuál es la motivación de todo esto? ¿Cuál es la motivación del pastor? ¿Cuál debería ser la motivación de los jóvenes, las mujeres mayores? ¿Cuál debería ser la motivación? Es el amor. Eso es lo que es. Pero Pedro está profundamente en esta corrección. Él está profundamente en esta conversación siendo corregido. Y asegúrate de algo. Esto es una corrección. Esto es una corrección. ¿Sabes? Suena así. Suena, podrías oír la voz de Cristo. ¿Me amas, Simón? Pero luego lo escuchas de nuevo. ¿Y esta corrección qué es? Es para devolverte al camino, para que vuelvas a la dirección correcta. Volviendo a Pedro, y en el caso de Pedro, de vuelta al llamado, Pedro. Verás, el retroceder es sutil, el retroceder es gradual. Se te va acercando poco a poco, antes de que te des cuenta. Alguien te está pidiendo que corrijas el rumbo. Exactamente igual que le están pidiendo a Pedro. Pero aquí la pregunta ha cambiado ahora en el versículo 17. Jesús cambia la palabra de agapao a fileo. Él le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cambia la palabra. ¿Y por qué? Si esto es una corrección y se entiende que es una corrección, esto podría ser el llamado de Jesús a Pedro, desafiando sus propias respuestas, ya que ha respondido 2 veces que él fileó al Señor Jesús. Y tal vez incluso está poniendo en duda su nivel de amor y diciendo, oh, ¿puedes fileo amarme? Bien, entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Me amas con fileo, Pedro? ¿Me amas con un amor fraternal? ¿Es esto cierto? Él dice esto. Incluso hay un comentario entre medio aquí. El comentario dice que Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Él está afligido. Esto le entristece. Pedro no está nada cómodo. Está siendo presionado. Déjame decirte algo sobre nuestra iglesia. Todas las personas que han sido disciplinadas o están siendo disciplinadas en este momento tienen una cosa en común. Una cosa en común. Cada uno de ellos se alejó cuando estaban siendo corregidos. Ninguno de ellos vio el proceso completo hasta el final. No lo llevaron hasta el final. Dijeron, sí, esto es demasiado. Están haciendo demasiado, pastor, ancianos. Él podría haber dejado ir a Pedro, ¿no es así? Sí, hemos hecho esto 2 veces. Haz que me amas 2 veces. Ve y haz tu parte. No, lo necesitas una tercera vez. Me negaste 3 veces. Necesitas ser restaurado.
y por incómodo que fuera, no importaba. Porque lo mejor para Pedro era él. Para entender necesitas sentir el peso de tu pecado. Necesitas sentirte afligido. Sabes, esto lo ves incluso otra vez, como te digo, en consejería. Aconsejamos a las personas, señalamos el pecado y luego hay llanto y lágrimas y piensas, bueno, está bien, eso es suficiente. Detengámonos ahora. No. No. Y nos hacemos esta pregunta, bueno, ¿es esto compasión? Es compasión. Es compasión. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿No es el objetivo la restauración? ¿Cuál es la motivación? Amar es amor. ¿No se siente bien? ¿A quién le importa? ¿Por qué importa si se siente bien? Pasemos a Hebreos 12. Y me apasiona esto porque aquí es donde la mayoría de las iglesias fallan. Porque o no corrigen adecuadamente, no corrigen en absoluto, no tienen la motivación correcta para hacerlo o simplemente no tienen el mismo objetivo en mente. Y Hebreos 12 nos habla de esto. Me encanta esto porque la palabra de Dios tiene una respuesta para todo. Y dice esto en el versículo 7, es para disciplina que soportas. Es bueno que seas disciplinado. Dios trata contigo como con hijos. Pues ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Porque si no estás siendo disciplinado por tu Padre Celestial, eres un bastardo, un hijo ilegítimo. Pero Él dice que ese no eres tú. No, no lo eres. Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces eres un hijo legítimo. Eso es un hijo bastardo y no un hijo verdadero. ¿Tú no quieres eso? ¿Prefieres eso en su lugar? No, prefiero ser disciplinado. Él dice, además, que tuvimos padres terrenales. Él dice, ahora te da un ejemplo. Tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No deberíamos hacerlo? Con mucha más razón debemos estar sujetos al Padre de los Espíritus y vivir. Piensa en la locura, dice él. Piensa en lo que estás haciendo cuando el mismo liderazgo que Dios ha ordenado en tu vida. Y Él dice, esta disciplina es mucho mejor para ti, es mejor incluso que la disciplina de tu propio padre. Y lo plantea y dice, ¿acaso no rechazas esto? Dice, porque ellos nos disciplinaban. Se refiere a los padres terrenales. Por un corto tiempo, según les parecía mejor, dice que hicieron lo mejor que pudieron, ¿de acuerdo? Pero Él nos disciplina, Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Eso es totalmente diferente. Piensa en el fruto que produce. Versículo 11. Toda disciplina por el momento no parece ser motivo de gozo. Amén. Si no dices amén a eso, es que nunca has sido disciplinado. Dale un momento. No parece algo alegre, pero ¿sabes cómo se siente? Se siente doloroso. Te sientes como se sintió Pedro porque tienes que sentirte así. Debes sentirte así. Él dice, pero a los que están siendo entrenados por ella, esos deberían ser ustedes. Dice después, produce frutos apacibles de justicia. Oh, amén. Eso es lo que quiero. Entiendo que la corrección llega y es buena para mí. Vuelve a Juan. Porque en esta conversación en el versículo 17 Jesús no lo hará. Escucha esto. Él no lo hará y no puede ceder. Incluso si Pedro se entristece por su disciplina, porque él, Jesús, ama a Pedro, y Pedro amará al Señor Jesús al ser motivado por ese mismo amor hacia la obediencia. Y en este caso le dice de nuevo, apacienta mis ovejas, Pedro.
le dice, Pedro, mis prioridades deben ser tus prioridades. Pedro, mi amor debe ser moldeado por, mi amor debe moldear y dar forma a tu amor. Él dice, Pedro, mi llamado a ti al ministerio debe influir en todo lo que hagas. Y eso me encanta. Sabes, tenemos esto en consejería, que cuando alguien está en un pecado profundo, una vez me dieron un consejo de un pastor a quien realmente respeto, uno de mis mentores. Él dice, sabes, muchas veces cuando estas personas están profundamente en estos pecados y vas a confrontar esos pecados, él dice que tienes que mantenerlos bajo el peso de ese pecado. Tienes que sumergirlos bajo el agua del peso de ese pecado. Y él dice que tienes que mantenerlos ahí para que lo sientan. Eso no les va a pasar a ustedes que se bautizan hoy. No los vamos a dejar mucho tiempo bajo el agua. Pero dice, los mantienes ahí para que realmente sientan, tienen que sentir el dolor que ese pecado ha causado. Él dice, pero no los mantienes ahí. No los mantienes más tiempo del que deberías. En cuanto lo sienten, entonces los sacas y eso trae un alivio. Y entendí eso cuando muchas cosas suceden aquí en nuestra iglesia. Y con esto, más o menos, voy concluyendo. Considera que Jesús fue el que fue ofendido por Pedro. Quiero que pienses en esto. No sé si alguna vez has pensado en todo esto, pero especialmente en este pasaje, Jesús es el que fue ofendido. Jesús es el que fue ofendido. Pero Jesús fue a Pedro. ¿Qué? Hay tantas personas aquí, incluso durante estas fiestas, que lo pensarán dos veces. No, ellos me ofendieron a mí. Ellos tienen que venir a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no vas tú a ellos? De la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, esta mañana, ahora mismo, viene a aquellos que lo han ofendido. Pero ¿sabes qué? Él no viene con un garrote para golpearte. Él no hace eso. Mateo 12, versículo 20, da estas descripciones citando el Antiguo Testamento. Jesús dice, una caña cascada no quebraré y un pábilo que humea no apagaré. Esto significa lo siguiente. Él repara la caña rota que anda errante y luego cuidadosamente ve el pábilo que humea y lo enciende de nuevo. Y esto es lo que hizo con Pedro. Él dice, eres una caña rota, eres un hombre quebrantado, Pedro. Eres un pábilo humea, ese fuego se ha apagado, estoy aquí para encenderlo de nuevo. Aun siendo el ofendido, estoy aquí para encenderlo de nuevo. Al igual que estos hombres, escuchen, al igual que estos hombres, Jesús los invitó a la comunión. Él les dice en el versículo 12, venid a desayunar conmigo. Todos estos hombres que lo abandonaron, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Restaurar, reiniciar. Es como decir, le dices al Señor, ¿podemos hacer esto de nuevo, por favor? Y su respuesta entonces sería, ¿me amas siempre? ¿Tú? Apártate de tu negación de Él, ya sea por tu silencio o por omisión. Apártate de tu pecado. El pecado de no dar el fruto del amor. Él está dispuesto y tú. Y al acercarnos a la mesa del Señor, quiero orar por nosotros primero, pero quiero que consideres esos pensamientos.